Entonces, la profecía del Emanuel en Isaías 7:14, encontramos una profecía clave que apunta a la promesa de Dios de manifestarse en la tierra. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Aquí, Dios anuncia una señal divina. Una virgen dará a luz a un niño cuyo nombre será Emanuel, que significa Dios con nosotros. Esto es crucial porque no se trata simplemente del nacimiento de cualquier niño, sino de Dios mismo que entra en el mundo, Dios con nosotros, habitando entre la humanidad. Esta profecía es clara en señalar que será Dios mismo quien vendrá, no otro ser o enviado, sino el mismo único Dios que llenaba los cielos y la tierra. Este versículo deja claro que el nacimiento de este niño será una señal milagrosa. Una virgen concibiendo, algo que desafía las leyes naturales. Pero lo más importante es que este niño será el propio Dios que decide hacerse humano para caminar entre nosotros. Isaías 9. La identidad del niño prometido. La identidad de este niño profetizado se explica de manera más profunda en Isaías 9:6, donde se reafirma que este niño no es otro que el mismo Dios en la carne. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este versículo nos da una revelación asombrosa. Este niño que nacerá de la Virgen será llamado Dios fuerte y Padre eterno. Aquí, Isaías no está hablando de alguien separado de Dios, sino que está describiendo a Dios mismo en la persona de este niño. Esto es esencial para comprender la unicidad de Dios. Aunque se manifiesta en forma humana, sigue siendo el mismo Dios eterno que ha existido desde el principio y que llena todo el universo. Los títulos atribuidos a este niño son claramente divinos. Admirable consejero. Estos son atributos de la sabiduría divina. Dios fuerte. No se refiere a una segunda persona divina, sino al mismo Dios todopoderoso. Padre eterno. A pesar de que este niño nacerá en un momento de la historia, es eterno, sin principio ni fin. Príncipe de paz. Él es el que trae la paz verdadera, la reconciliación entre Dios y los hombres. Este versículo no deja lugar a dudas. El niño que nacerá es Dios mismo en forma humana. No hay división en Dios, sino una manifestación de su presencia en carne para cumplir su plan redentor. Isaías capítulo 35, versículo 4. La promesa de salvación. En estos versículos se reafirma esta promesa de que Dios mismo vendrá a salvarnos. Decídalos de corazón apocado. Esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Aquí Dios no solo promete enviar a alguien para salvarnos, sino que dice claramente: Dios mismo vendrá y os salvará. Esta es una de las profecías más claras sobre la venida de Dios en persona. En la plenitud de los tiempos, Dios, en la manifestación de Jesús, vino a la tierra para salvarnos del pecado y de la muerte. Esta promesa se cumple plenamente en el Nuevo Testamento, cuando Jesús viene como el Salvador prometido. Esto reafirma que Dios no envió a otro ser, sino que Él mismo vino en la forma de un hombre. Jesús no es otro que Dios manifestado en carne, cumpliendo la promesa de salvación. Isaías capítulo 52, versículo del 5 al 6, el nombre de Dios es revelado. En estos versículos, Dios expresa su descontento con la situación de su pueblo, pero también promete que conocerán su verdadero nombre. Mi pueblo sabrá mi nombre, por tanto en aquel día sabrán que yo mismo soy el que habla. He aquí, yo estoy presente. Aquí, Dios está anunciando que Él mismo se revelará de manera más clara y personal. El pueblo de Dios sabrá finalmente quién es Dios en toda su plenitud. Cuando Jesús viene al mundo, revela el nombre de Dios y cumple esta profecía. Jesús, cuyo nombre significa Jehová es salvación.
es la revelación visible del Dios invisible. No es alguien aparte, sino Dios mismo que ha venido a cumplir su plan de redención. Ezequiel capítulo 34, versículo 11. Dios, el buen pastor. Aquí Dios promete ser el pastor que cuida y salva a su pueblo, porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Este pasaje reafirma que Dios no delegará la salvación a otro. Él mismo vendrá como el buen pastor que busca a sus ovejas perdidas y las salva. En el Nuevo Testamento, Jesús se identifica a sí mismo como el buen pastor en Juan 10:11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús no es un mensajero aparte, es Dios mismo cumpliendo su promesa de venir a salvarnos y a guiarnos de regreso a Él. Conclusión: a través de estos pasajes vemos un patrón consistente. Dios prometió venir Él mismo a salvarnos, y esa promesa se cumplió en la persona de Jesucristo, quien es la manifestación visible del único Dios. Desde la profecía del nacimiento del niño Emanuel hasta las promesas de salvación en Isaías y Ezequiel, la Escritura reafirma que Dios es uno y en su amor infinito vino a la tierra en forma humana para redimirnos. Jesús no es una figura separada de Dios, sino Dios mismo en la carne, cumpliendo las profecías y revelando su plan eterno de salvación. Esta es la verdad central de la Biblia. Dios es uno y en su unidad se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo, sin dividirse, sino actuando en diferentes formas para llevar a cabo su propósito divino. Aquí vamos a ver cómo Dios cumple sus profecías y vemos cómo en el primer libro del Nuevo Testamento empieza afirmando y anunciando que Jesucristo es Dios, el cumplimiento de la profecía del único Dios que se iba a manifestar en carne por medio de una virgen que se llamaría Emanuel. Y Emanuel significa Dios con nosotros, el único Dios que hay es el Padre. Es así que Jesucristo es el único Dios verdadero manifestado en carne. Evangelio de Mateo, que comienza confirmando que Jesucristo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. En Mateo capítulo 1, versículo del 22 al 23, se nos dice claramente: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Desde el primer capítulo del Nuevo Testamento, nos deja en claro que Jesús es el cumplimiento directo de la profecía de Isaías, Isaías 7:14. Dios prometió venir en carne a través de una virgen, y Jesús es esa manifestación. El nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros, es una declaración de que el mismo Dios del Antiguo Testamento se ha hecho presente entre nosotros en la forma humana de Jesucristo. Decidió manifestarse en una forma visible para cumplir el plan de salvación. En Juan 14:9 Jesús mismo dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto deja claro que Jesús es la manifestación del Padre. No estamos hablando de dos dioses ni de dos personas separadas, sino de un solo Dios que tomó forma humana para caminar entre nosotros. Jesús es Dios con nosotros, el Padre eterno manifestado en carne, cumpliendo su propio plan de redención. El cumplimiento de las profecías. A lo largo de los evangelios, vemos cómo se cumple lo que Dios había prometido desde tiempos antiguos. Como mencionamos, Isaías 7:14 profetiza el nacimiento de un niño por medio de una virgen, y en el Nuevo Testamento vemos que María concibe a Jesús de manera milagrosa, cumpliendo esta profecía. En Isaías 9:6 se nos dice que este niño sería llamado Dios fuerte y Padre eterno, títulos que claramente se refieren a la deidad, y Jesús, en su vida, muerte y resurrección, muestra que no es simplemente un hombre, sino el mismo Dios en acción, salvando a la humanidad. Isaías 35:4 ya lo había anticipado. Dios mismo vendrá y os salvará. Y Jesús vino exactamente a eso, a salvarnos del pecado y la muerte.
Este cumplimiento culmina con la exaltación de Jesús, como vimos en Filipenses capítulo 2, versículo del 9 al 11, donde Dios lo exalta porque Él mismo ha logrado la victoria como el Dios manifestado en carne. Conclusión. Jesucristo no es otro ser aparte de Dios. Él es el mismo Dios que prometió venir. El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento es evidente cuando reconocemos que Jesús es el único Dios verdadero manifestado en carne, cumpliendo su promesa de salvación para la humanidad. Desde el primer libro del Nuevo Testamento, en Mateo hasta el final, la Biblia nos muestra que no hay otro Dios más que el Padre, manifestado en la persona de Jesucristo, quien es Dios con nosotros. Este es el mensaje que reafirma la unicidad de Dios y su plan perfecto de redención. Toda la Biblia apunta hacia esto. Dios es uno, y en su infinito amor vino Él mismo para salvarnos. Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 1. Juan, capítulo 5, versículo 20, son versículos clave que reafirman la verdad que hemos estado desarrollando. Jesucristo es Dios manifestado en carne, y es el único Dios verdadero. Vamos a explorarlos juntos. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. El misterio de la piedad. El apóstol Pablo afirma claramente e indiscutiblemente: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este versículo es fundamental porque resume de manera clara y directa lo que hemos estado viendo en los profetas y en los evangelios. Pablo dice que este misterio de la piedad es algo indiscutible. ¿Y cuál es ese misterio? Que Dios fue manifestado en carne. No se trata de un hombre común o de una figura separada de Dios, sino que Dios mismo tomó forma humana en la persona de Jesucristo. Esta manifestación de Dios en carne es el cumplimiento de las profecías que hemos visto en Isaías y otras partes del Antiguo Testamento. Jesús es Dios mismo caminando entre nosotros, justificado en el Espíritu, y luego exaltado nuevamente en gloria, como lo vimos en Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Esta verdad es central al cristianismo. Dios no envió a otro, sino que Él mismo vino en la forma de Jesús para salvarnos. Pablo dice que este misterio es grande, y lo es porque es algo que solo podemos comprender plenamente a través de la revelación divina. Dios, el creador del universo, tomó nuestra humanidad, vivió entre nosotros y luego fue glorificado, cumpliendo su propio plan de redención. 1 Juan capítulo 5, versículo 20, Jesucristo es el verdadero Dios. El apóstol Juan refuerza aún más esta verdad cuando dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este versículo no deja lugar a dudas. Jesucristo es el verdadero Dios. Juan no está hablando de otro Dios ni de una segunda persona en una deidad separada. Él afirma que Jesucristo es el mismo Dios verdadero que ha venido al mundo para darnos vida eterna. Este pasaje es claro en su enseñanza sobre la unicidad de Dios. Jesús es Dios y en Él se encuentra la vida eterna. Lo que Juan nos dice aquí es que, al conocer a Jesús, estamos conociendo al Dios verdadero. No estamos adorando a dos dioses, sino al único Dios que se ha manifestado en carne, en la persona de Jesús. Esto confirma nuevamente lo que vimos en Isaías, capítulo 7, versículo 14, y Dios mismo ha venido a nosotros como Salvador. Conexión entre 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y 1 de Juan, capítulo 5, versículo 20. Ambos versículos afirman la misma verdad. Dios se manifestó en carne, Jesús es Dios hecho hombre. Jesucristo es el verdadero Dios y no hay otro. Ambos pasajes apuntan a la unicidad de Dios, enseñando que no hay distinción entre Dios y Jesús, sino que son una misma realidad. Jesús es Dios que ha venido a salvarnos, cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16,
Pablo explica cómo el misterio de la manifestación de Dios en carne fue revelado a través de Jesús. Y en 1 Juan capítulo 5, versículo 20, Juan confirma que Jesús es ese Dios verdadero en quien encontramos la vida eterna. Conclusión. A través de estos dos versículos, 1 Timoteo y 1 de Juan, vemos claramente que Jesucristo es el único Dios verdadero manifestado en carne. No hay confusión ni separación entre Dios el Padre y Jesús, sino una plena manifestación de Dios mismo en Jesús, cumpliendo su plan de salvación para la humanidad. Como dice 1 de Juan capítulo 5 versículo 20, Jesús es el verdadero Dios y en Él está la vida eterna. Antes de finalizar, quiero agradecerte por acompañarme en este recorrido por la palabra de Dios, donde hemos explorado una verdad fundamental. Jesucristo es el único Dios verdadero manifestado en carne. Este video fue hecho con un solo propósito: enseñar que no hay otro Dios aparte de Jesús, que Él es el Dios de las profecías cumplidas, el único que vino para salvarnos y darnos vida eterna. Te invito a compartir este video con otros, para que todos puedan conocer esta gran verdad, que sepan que Jesucristo es Dios y que en Él encontramos la salvación. Juntos podemos llevar este mensaje al mundo entero. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Dios como Padre, el Creador y sustentador de todo lo que existe, el Dios Todopoderoso que habita en los cielos. Dios como Hijo, Jesús, la manifestación de Dios en carne, el único y verdadero Dios, tomando forma humana para venir a la tierra y redimirnos. Juan 1:14 dice: «Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros», lo que significa que Dios se encarnó en la persona de Jesús. Esto no significa que Jesús sea una persona separada de Dios, sino que es Dios mismo revelado en forma humana. Dios como Espíritu Santo, su presencia activa y operante en el mundo, llenando a los creyentes y guiándolos en verdad y santidad. Esta verdad está respaldada en Juan 4:24, donde Jesús mismo dice: «Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren». Aquí, Jesús no está hablando de un ser separado de Él, sino que está revelando la naturaleza de Dios. Dios es espíritu y no está limitado por un cuerpo físico. Es el mismo espíritu que estuvo con el pueblo de Israel, que se encarnó en Jesús y que hoy mora en los creyentes. La exaltación de Jesús en Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Entonces, cuando Filipenses capítulo 2 versículos del 9 al 11 dice que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo, no significa que Jesús y Dios sean seres separados, sino que Dios en su manifestación como Jesús fue exaltado públicamente para que toda la creación lo reconozca. El acto de exaltar a Jesús es un reconocimiento de su obra redentora. La exaltación de Jesús, como lo vemos en este pasaje, es el pasaje de Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11, es uno de los textos más poderosos y conmovedores del Nuevo Testamento, ya que describe el inmenso sacrificio y la humildad de Cristo. En este pasaje, el apóstol Pablo nos invita a reflexionar sobre el acto más sublime de amor que jamás se haya visto: Jesucristo, el Hijo de Dios, despojándose de su gloria celestial para salvar a la humanidad, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este pasaje comienza describiendo a Jesús como igual a Dios, compartiendo su esencia y naturaleza divina. Jesús no era simplemente un maestro o un profeta más, Él era y es Dios mismo. Sin embargo, en un acto de incomprensible humildad, no se aferró a su posición de gloria. En lugar de eso, decidió despojarse de su trono celestial y entrar en la fragilidad de la humanidad. Este es un concepto que desafía nuestra lógica, porque mientras que los seres humanos anhelamos poder y gloria, Cristo hizo lo contrario.
renunció a ellos por amor a nosotros.